Hoy inauguramos la central hidroeléctrica de Urrá, motor del progreso de Córdoba. Ya cuando el río quedó tapada, quedó como muerto ver una persona muerta. Ese río era mucho pescado. Cogíamos unos 50 hasta 100. Voy a hablar correcto porque soy indígena, que no haya matación de indígenas. Cualquier persona hacía pronunciamiento, tema de derechos humanos, de violación, eso era guerrillero, eso era terrorista. 4 dirigentes han muerto a plomo. Y hay otros, los dirigentes, lo que resta que está ahí, también está amenazado. Por ejemplo, mi persona, estoy amenazado por el grupo paramilitar y empresa URRAP. Compañero Kimi Pernía, presente, presente, presente. En aquel momento histórico recibimos un listado, el comandante Carlos Castaño dio la orden de dar de baja. En ese momento dar de baja significaba asesinar a Kimi Pernía Domico. Y yo di la orden a los autores materiales. Esta es la historia de un río condenado a su muerte y del hombre que lo defendió. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie podcast Los ríos también sangran, violencia y extractivismo en el conflicto armado. Soy Diego Acosta. Y yo, Laura Repiso. Y en este segundo episodio nos sumergiremos en las mágicas aguas del río Sinú. Esto es Hechos que Reparan, el podcast de la Unidad para las Víctimas. El río que era vida. El Sinú no era solo agua, era el sustento, el camino y el espíritu de los Embera Catío. 415 kilómetros de vida desde las montañas de Paramillo hasta el Caribe. Sus aguas doradas alimentaban pueblos, contaban historias y guardaban secretos de los jaibanás, hasta que el supuesto progreso dibujó una línea recta sobre su cauce y lo condenó a dejar de ser río para volverse represa. El río es la mamá de nosotros, la que nos da el seno todos los días. El río no nos niega la leche a nosotros, el agua de nosotros. El agua es la que nos da vida. Si nosotros sin agua no somos higuera, no somos nada. Se nos seca el agua, hasta ahí llegamos. Mi papá nos mostraba porque él feliz cargando a nosotros en el río. Mira, él riéndose, yo me acuerdo la risa de él, feliz con el bocachico caía encima de la canoa. Y yo cuando era niña, cogía el pescado sabroso y me encantaba porque mi abuela nos enseñó la alimentación de un plátano, banano, lo rayaba y hacía las tripitas de pescado recientes y lo ponía a asar. Qué ricura, me acuerdo de esa alimentación. Hoy no vemos alimentación. Y era tan feliz el río así. Todo el mundo se vivía en la orilla del río pescando y pasaba con su canoadita, porque me acuerdo que mi abuelo bajaba en canoa, no en Johnson, a puro canalete, y yo en esa época alcancé de ver, mira, me recuerdo también esa partecita, muchas poquitas me acuerdo que mi papá y mi abuelo pescaban en la orilla del río y mi mamá se ponía a asar con mi abuela, con mi tía, y a asar pescado en la orilla del río. Eso no se ve, y éramos felices. Cuando Marta recuerda el río, la nostalgia habita su ser. Y seguramente esto sucede con la mayoría del pueblo Embera Catío del Alto Sinú. Hoy Marta tiene más de 40 años y estaba muy pequeña cuando empezó a escuchar Urrá, una palabra extraña que además de su río arrasaría también con su papá, ese del que aún recuerda su risa, Kimi Pernía Domico. ¿Construir una hidroeléctrica? ¿Para qué? Central hidroeléctrica de Urrá, motor del progreso de Córdoba y de los departamentos de nuestra costa atlántica. Urrá es mucho más que una simple central hidroeléctrica. Es una empresa que ha dejado grandes beneficios sociales y económicos a la región durante su etapa de construcción y que traerá muchos más hacia el futuro.
Este era el discurso del entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana. Una hidroeléctrica que se construyó sin consultar a las comunidades ribereñas. ¿Querían una represa? ¿La necesitaban? ¿Era viable? El departamento de Córdoba lleva décadas secando humedales para ganadería y agroindustria. Por tanto, el Sinú, con sus crecientes impredecibles, era un estorbo para ese progreso. Urrá fue licenciado inicialmente por el Inderena y luego por el Ministerio. En 1994-95, muy fuerte todo ese paramilitarismo allá en el Alto Sinú, ¿cierto? Un vaciado territorial, bueno, y también como un control estratégico de las decisiones. Las Cortes, Constitución, no todas, Consejo de Estado, los tribunales, la Comisión Quinta del Senado, manejada por costeños, por los Mansur. Uno de los Mansur es el presidente de la Comisión Quinta y el otro hermano era el gerente de la empresa Urrá. Corelca, que era la empresa de la costa de energía, pues defendida también desde esos intereses. Entonces, obviamente, pues había una gran asimetría. O sea, la había estudiado Corelca como 30 años atrás, 50 años atrás, y eso no era viable precisamente por estar dentro de un parque, el Parque Nacional Natural Paramillo, y también por la existencia del territorio indígena, bueno, pues la misma complejidad del río, porque además pues les implicaba inundar la parte más fértil, la parte más estratégica para la biodiversidad. Él es Fernando Castrillón, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Estuvo de 1995 al 2001 en Tierra Alta, Córdoba. Lo habían invitado a trabajar en un plan de etnodesarrollo, justo donde se iba a hacer el proyecto hidroeléctrico de la represa de Urrá. Allí se hizo muy cercano a la comunidad embera, comprendió su cosmovisión, aprendió la lengua, caminó el territorio. Fue amigo de Kimi y de otras tantas personas del pueblo indígena. El río no fue lo único que se inundó, también lo fue la vida del líder indígena Kimi Pernía Domicó, quien se opuso fuertemente a la construcción de la represa Urrá. Escuchemos sus denuncias y exigencias antes de su desaparición y asesinato. Luego, como el año 80, que iban a reconocer con buen pago, nosotros les dijimos, no necesitamos dinero, si no queremos nuestro territorio, respétese eso. Pero el gobierno lo van a hacer, ellos dijeron no, pero si el gobierno como el gobierno lo haría obligación, porque lo van a meter el ejército, usted lo echan en bombardear y se acaba. Nosotros, bueno, se amenazaron así, y eso es lo que se hicieron eso. Y esa palabra juez ciertamente está cumplido. ¿Cómo está no cumplido? Vea, hoy, por hacer esa represa, ha destruido pescado. Mataron cantidades de pescado. ¿Sí? 4 dirigentes han muerto a plomo por orden de esa represa. Y hay otros, los dirigentes, lo que resta que está ahí, también está amenazado. Por ejemplo, mi persona, estoy amenazado por el grupo paramilitar y empresa Urrá, porque a ellos no les gusta, porque yo verdaderamente, yo tengo una mejorita esa, me estaban pagando, vea donde están en Tambito, allá, ese ve de aquí, eso van a estar bajo del agua. Ese platanito, apenas yo estaba resembrando, porque eso es mi abuelito que había dejado ese cultivo, entonces yo relimpié para recultivarse eso, para mejorar nuevamente. Me pagaban 950 pesos una hectárea de eso. Entonces yo le preguntaba eso, señor Urrá, ¿ustedes tienen un sentido? ¿Tienen 5 sentidos? ¿Por qué me está pagando nada más 950 y ese platanito tiene más desde que mi abuelito dejó sembrado todavía existe eso? ¿Y vale esto apenas nada más 950? ¿Y a lo que voy a dejar a los nietos míos? Entonces, con esas 950 van a vivir yo por lo menos hasta el día que yo muera y el hijo mío y bisnieto y tataranieto. También puede vivir con esas 950, yo lo pregunté. No, pero si usted puede sembrarlo. Pero es que yo no estoy pidiendo a ustedes dinero. Yo no necesito dinero. Yo quiero que mi platanito sea respetado eso.
El río no va a ser el río que nosotros conocíamos. Mis hijos, mientras yo viva, yo no voy a permitir que me le hagan daño, tanto a la naturaleza, tanto el río, tanto mi pueblo, tanto mi sangre y tanto mi familia. Mientras yo viva, no voy a permitir eso. Y él dio su vida por todo lo que yo acabo de decir. El pescado, que es la proteína del pueblo en Veracruz, ya no existe. ¿Quién viene destruyendo? Otras personas es que viene destruyendo porque necesita de dinero, hacer su negocio, mientras nosotros cuidamos la naturaleza. El Sinú después de Urrá, un cadáver de agua. Los daños son claros, el río ya no es río. Pero ¿qué significa esto en lo concreto? ¿Cómo se mata un caudal? Detrás de la represa hay una cadena de destrucción invisible. Cuando nos damos cuenta que efectivamente el muro era de 132 metros, que represaba el río Sinú y que hacía que el agua de ahí para arriba se inundara 7.400 hectáreas. Obviamente, pues eso tenía muchas implicaciones, y es que los indígenas se desplazaban por el río. El río tenía la energía para bajarlos, luego ellos subían por las orillas con su sistema tradicional, canoas, pero cuando necesitaban bajar a tierra alta, hacían una balsa y bajaba toda la familia, no tenían que pagar pasaje. Montaban el perro, el marrano, las vacas, guineo, plátano, y río abajo, y llegaban, ¿cierto? Sin ningún problema. Esto obviamente, al quedarse el agua quieta, pues se suspende. Pero también pasa una cosa muy grande. El río Sinú, no siendo un río tan enorme, un río de mucha riqueza en peces, en doradas, charúas, mucho bocachico, subían, se sentía el olor del río cuando venía la subienda, y se veía brillar así en el agua. Se veía el agua plateada, y uno veía los puntitos. Yo recuerdo una vez con Aurelio Jarupia, que fuimos a tirar la atarraya, y él dijo, no, aquí no hay nada, tirémosla a ver, y aventó y sacamos 9 peces grandes, una sola atarrayada. En un minuto tuvimos la comida, y luego, cuando nos damos cuenta que al cerrarse eso, el pescado no volvía a subir, porque el pescado dependía de la dinámica del río. Cuando no hay represa, los pescados suben en la llamada a las partes altas del río, y allá sueltan los huevos. Y los huevos van bajando y se quedan quietos en las grandes ciénagas. Como el agua cambia un poco, ahí los huevos se quedan quietos y ahí es donde salen los pescaditos, que luego van creciendo, alimentándose y vuelven a subir, a hacer su ciclo otra vez de poner arriba. Eso se llaman reofílicos, eso, allá aprendimos eso. Y como las represas suspenden la migración de muchos animales, cantidad de plantas medicinales que solamente estaban a la orilla del río se pierden. Y también habían palmas y eso hacía que llegara mucho animal de monte. También habían culebras, habían guatines, había jabalí, hasta danta, y sentían a veces el tigre que llegaba, que se comía gallinas, que comía marranos, pero la gente lo asumía como algo normal, hacía parte de su mito que darle comida al tigre. Entonces lo que hace la represa es que en lo biológico pues suspende todos esos ciclos, pero también genera una cantidad de problemas gravísimos, ¿cierto? Que tienen que ver con las comunidades, con sus festividades, con sus ciclos, con sus cementerios, con las relaciones indígenas, campesinas, y todo eso se trastocó. Doguámbura, adiós río que nos hacías tanto bien. En 1995, cuando el gobierno ya había decidido el destino del Sinú, la comunidad indígena hizo un ritual para despedir al río, el Doguámbura, que significa adiós río. Este fue un ritual de duelo en movimiento. Cientos de indígenas subieron en balsas con sus ollas, familias, sus animales, su cultura, y se dejaron llevar corriente abajo. Sabían que el río que los había alimentado, enseñado y acompañado por siglos, moriría encerrado entre paredes de cemento. Ese día, el Sinú no fue solo agua, fue un ataúd líquido para una forma de vida.
La caminata de los 170, cuando el río Sinú llegó a Bogotá. El 29 de noviembre de 1999, 170 indígenas de la comunidad Embera Catío del Alto Sinú, liderados por Kimi Pernía, caminaron desde Tierra Alta, Córdoba, hasta el Ministerio de Medio Ambiente en Bogotá. Esta fue una toma pacífica del ministerio que se extendió hasta abril del año 2000, convirtiéndose en uno de los reclamos indígenas más prolongados en la historia reciente de Colombia. La comunidad en Veracatío mantenía 3 exigencias claras. Primero, el cumplimiento de las indemnizaciones prometidas por los daños de Urra 1. Segundo, la cancelación definitiva del proyecto Urra 2 que amenazaba con profundizar la destrucción. Y tercero, quizá el más urgente, protección para la vida de Kimi Pernía Domicó, cuyo nombre ya figuraba en las listas de muerte de los grupos paramilitares que operaban en alianza con intereses empresariales y estatales. El gobierno colombiano finalmente cumplió las 2 primeras exigencias de la comunidad, pero la tercera no. La vida de Kimi no fue protegida. Parecía mentira, pero sí era real. Para nosotros parecía como mentira, sinceramente, esa amenaza. Nosotros decíamos, ¿por qué van a amenazar si él está haciendo un derecho? Él está reclamando un derecho. Cuando él regresa, él dice que no podemos estar quietos, no podemos dormir ninguno de nosotros, porque ellos no les importa, ellos van a seguir con su ejercicio, con su trabajo, con lo que ellos están buscando. Se llama negocios multinacionales. Mi papá dijo esta vez, dijo que era un negocio del río. Y entre esos va a haber el conflicto armado en el medio. Y ahí llegaba el ejército, pero no sabíamos cuál era la estrategia en las comunidades, ya. Entonces mi papá empezó a correr para aquí, lo escondíamos. Ya mi papá había venido recibiendo amenazas, no. Después recibió otra amenaza cuando asesinan a Lucindo. Él se quedó preocupado porque habían asesinado al primer líder. Al primer líder fue Alonso. Él dijo, ¿pero por qué la ha asesinado? Bueno, empezó con ese ya a reclamar y después asesina a Lucindo. Y después desaparecen a Buruchillo, se llama Solángel, ese indígena, como guardia mayor. Y él dijo, ya he quedado yo solo, pero yo solo voy a enfrentar sobre este tema por mi pueblo. Ustedes no van a sufrir mientras yo viva. ...2 de junio del año 2000... Kimi Pernía Domicó es desaparecido. ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Compañero Kimi Pernía! ¡Presente! 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 ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! A pocas puertas de la fiscalía, a una cuadra de la policía, cerca al Parque Central de Tierra Alta, Córdoba. Un sábado 2 de junio del año 2001, a las 10 de la mañana, Kimi Pernía Domicó fue desaparecido. La voz de Kimi siempre fue incómoda. Él hablaba con datos en una mano y con la sabiduría del río en la otra. Mientras Urra imponía su megaproyecto, Kimi leía los informes técnicos, señalaba los sesgos y exigía justicia para su pueblo. No se conformaba con promesas, cuestionaba los métodos, mostraba las inequidades y alertaba sobre el ecocidio. Suecia, Canadá y Rusia fueron algunos de los países que financiaron el proyecto Urra. Poco antes de ser asesinado, Kimi viajó a Canadá para exigir que antes de otorgar financiamiento, se cuestionara el destino de estos recursos, que se entendiera que estos territorios no estaban vacíos, que tenían dueños, historia y vida. ...4 de octubre del 2024, 23 años después. Yo tuve responsabilidad en la muerte del líder indígena
de la comunidad en Veracatío, de la región del Alto Sinú, en el departamento de Córdoba. En aquel momento histórico recibimos un listado, el comandante Carlos Castaño dio la orden de dar de baja. En ese momento dar de baja significaba asesinar a Kimi Pernía Domicó. Y yo di la orden a los autores materiales, que yo recibí la orden directamente del comandante Carlos Castaño. Luego que esa lamentable acción donde se asesina al líder indígena de esta región, de la comunidad en Veracatío, me llamó y me dice: ¿qué pasó? ¿Por qué asesinaron al líder indígena Kimi Pernía? Digo, porque usted me dio la orden. Y le saqué un documento que me había entregado y le mostré que había dado la orden. Él me dice: qué error tan grande, nos dejamos utilizar. Esta persona nos la presentaron como una persona que apoyaba los intereses de la guerrilla en la región. Esto no lo digo para excusarnos. La vida de un ser humano no puede tomarse en las manos de nadie. Los conflictos no deben dirimirse a través de la violencia y menos quitándole la vida a las personas. Eso fue un error tremendo que jamás volveré a cometer en mi vida. Pero la situación con el líder indígena básicamente fue porque el Estado colombiano estaba construyendo la represa de Urrá y estaba básicamente afectando los intereses de estas comunidades en Vera, y ni siquiera hicieron consultas. Entonces a las comunidades no le consultaron sobre el daño que le causaba a sus territorios, a su ecosistema dentro de esta región, y se nos utilizó a nosotros señalándolo como un miembro de la subversión para que quitáramos del frente y elimináramos una oposición férrea que hacía el líder indígena por el daño que esto le causaría a sus comunidades y a las comunidades de otros campesinos que vivían y viven aún en esta región. Yo reconozco que efectivamente tuve responsabilidad en los hechos. Quiero pedirle perdón de corazón a todas las comunidades indígenas, especialmente las en Veracatío de esta región del departamento de Córdoba, porque jamás debí haber tomado esa decisión ni ordenado a hombres bajo mi mando, hombres y mujeres, que ejecutaran una acción como esta. Entonces, ¿quién es responsable ahí? Ahí está el responsable de ellos. Ya por eso el señor Mancuso acepta de que él fue responsable en la desaparición, pero él dice que él era hombre de guerra, o sea, orden de alguien más. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad ahora? Que yo estoy en ese ejercicio ahora. Quiero que me den claridad fuera de esa persona que hicieron el acto de la desaparición de mi papá. Ya el hombre de guerra lo dijo. El Estado es el responsable. Entonces, ¿quiénes estuvieron atrás de la desaparición de mi papá? ¿Quiénes? Y el por qué lo hicieron. Luego de que los paramilitares desaparecieran a Kimi, lo asesinaron. Su cuerpo fue arrojado al río Sinú, el mismo que defendió por años. Una vez más, los ríos convertidos en una fosa común del conflicto armado. En esta guerra han masacrado a millones de personas, pero también al agua, a la selva y a los espíritus que habitaban en sus corrientes. Hoy Kimi es el alma del río, testigo silencioso de una verdad que no podemos ignorar. En Colombia, los ríos también han sido víctimas. Sus aguas llevan la memoria de las y los desaparecidos. Su cauce es cicatriz de balas y represas. Los ríos en Colombia también sangran. Los fragmentos de Kimi Pernía Domicó y de líderes y lideresas de la comunidad fueron tomados de los documentales Kimi Pernía Domicó parte 1 y parte 2, publicados por Óscar Ordóñez en la plataforma de YouTube.